Hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí con la segunda y última clase del día de hoy de lo que es nuestra sesión de teoría económica. Estamos analizando cómo el ser humano evoluciona a través de la economía, a través de lo que siendo la producción. Estamos viendo de forma paralela a la historia y a la economía su evolución. Como de un ser primitivo, un ser nómada, un ser después sedentario, con una especie de economía o una especie de producción comunitaria donde todos producen para todos y todos se reparten todo, el hombre empieza por tanto a darse cuenta de las riquezas, a tener un mejor nivel de vida. Entonces empieza lo que es la famosa esclavismo, en donde el esclavismo, después de todo lo negativo, todo lo malo que representó la opresión, la muerte, el castigo, a los que por desgracia cayeron en el esclavismo, pasamos ahora a lo que es el feudalismo. No sin olvidar que el feudalismo, dentro de todo lo malo que trajo consigo, quizás algo bueno hay que destacar, que es que permitió que mientras los esclavos se dedican al trabajo duro, al trabajo pesado de la sociedad, de la minería, del campo, del campesinado, etcétera, etcétera, el señor feudal, o mejor dicho, lo que viene siendo los conquistadores, les permitió en sus ratos de ocio, en sus ratos ya no poderse dedicar a ninguna actividad productiva, pues tener esclavos, a crear ciencia, a crear arte, a crear cultura. Parece una contradicción del esclavismo, que mientras por un lado martiriza, mata, tortura al esclavo, por otro lado, este sistema de explotación, este sistema quizás inhumano, permite al mismo tiempo que surjan como nunca las artes, las ciencias, la cultura, la literatura, lo que viene siendo la narrativa, lo que viene siendo el mundo de la ciencia, y que después viene a opacarse, viene a limitarse con el feudalismo, quien bajo la sombra de la iglesia se convierte en un censor de la sociedad, en una autoridad que más que ayudar censura a todos aquellos que no están de acuerdo con lo que viene siendo esta nueva etapa. Vamos a ver, por tanto, al feudalismo, compañeros, en toda la extensión de la palabra. Como dijimos en la clase anterior, al feudalismo también se denomina época feudal e históricamente también se le llama la Edad Media. Por tanto, época medieval o el medioevo. Y constituye el tercer modo de producción que abarcó del siglo V, años 400, al siglo XV, años 1400. Se caracteriza, como dijimos en clase anterior, también por el surgimiento del señor feudal, el surgimiento del o los feudos y del siervo, así como de la hegemonía de la iglesia en todos los ámbitos. Desaparece el esclavo, desaparece los pueblos conquistadores, desaparece los pueblos conquistados, se deja atrás este régimen anterior y surge un nuevo régimen, una nueva forma de organización. Aparece el señor feudal, aparece él o los feudas, aparece el siervo, así como también la hegemonía de la iglesia en todos los ámbitos, que se convierte en la guía, en la censora, en la autoridad de las conductas anómalas o indebidas de la propia sociedad o de la propia, mejor dicho, de toda la propia autoridad. ¿Quién era el señor feudal? El señor feudal ahora es el dueño y propietario de grandes extensiones de tierra. Destruido, acabado el imperio, destruido y acabado el César o el rey que dominaba el imperio, aparece ahora el señor feudal. Esta nueva clase social, el señor feudal, se convierte en el dueño y propietario de grandes extensiones de tierra, llamadas justamente feudos.
y que de ahí toma el nombre de el del señor feudal. Al tener grandes extensiones de tierra y obviamente la imposibilidad de poderlas trabajar todas, entonces da a trabajar estas tierras a los siervos, que eran los antiguos esclavos y que ahora al obtener su libertad se encuentran con otro problema. Si bien ya soy libre, ahora de qué voy a subsistir, o cómo voy a subsistir si no tengo absolutamente nada. Como esclavo no tenía nada. Y ahora, aunque no soy esclavo, pues aún sigo no teniendo nada. Esto hace entonces que haya una especie de unión entre el señor feudal y entre el siervo. Por un lado, yo, señor feudal, tengo grandes extensiones de tierra, que por razones obvias y lógicas me sería imposible poderlas sembrar, poderlas cosechar, dada la gran extensión que abarcaba estas tierras. Por otro lado, tenemos al siervo, que era el antiguo esclavo que había logrado por fin su libertad. Pero a pesar de su libertad, una de las cosas más anheladas, no tenía medios, no tenía instrumentos, trabajo o dinero que le permitiera subsistir en esta sociedad. Por lo cual deciden hacer pacto el señor feudal y el siervo. Yo siervo, trabajo tus tierras de forma gratuita. No te voy a cobrar ni un céntimo por el trabajo que yo te haga. Pero a cambio me das una parte de tu parcela no como dueño propietario, sino que dadas las grandes extensiones que tiene tu parcela, que tiene lo que es tu siembra, yo necesito ese espacio para poder vivir con mi familia. Y de esta manera te pedía que tú me protegieras ante cualquier otro señor feudal o ante cualquier otra injusticia. Ya tendría casa, tendría techo, pero para poder sobrevivir, te pido que yo te siembro tus tierras, te las cosecho, te las cuido. Y te pido que una parte de esa cosecha, de esa siembra que yo obtenga, me corresponda. Y toda la demás, que es la mayoría, se quede contigo. De esta manera llegan a un acuerdo consciente e inconscientemente el señor feudal y el siervo. Yo, señor feudal, dueño de grandes extensiones de tierra, no me puedo dedicar a sembrar. Esto sería imposible dejarme a la siembra, a la cosecha. Yo, siervo, antiguo esclavo, que tengo libertad, no tengo medios para poder subsistir. Me dice el señor feudal, yo te trabajo la tierra gratuitamente, sin pago alguno, sin costo alguno. Yo voy a ser tu siervo, tu servidor, el que te va a ayudar en lo que viene siendo tus negocios o tu empresa. A cambio te pido que me des un lugar, o el Señor le da un lugar, para que ese lugar haga su habitación y va con su familia. Y el Señor lo tenga a su disposición, lo tenga inmediatamente a la mano. Como vas a trabajar la tierra, que son grandes extensiones de tierra, y por tanto va a tener cosechas abundantes ahora, yo me comprometo a entregarte parte de la cosecha, parte del producto que es obtenido, para que tu esposa y tú puedan sobrevivir. Y ahí este juego de cómo se manejó entre el señor feudal, el feudo, y lo que viene siendo el siervo. Ahora, ¿qué es el feudo? El feudo, compañeros, eran grandes extensiones de tierra cuyo dueño, por razones que ya dijimos, era el señor feudal, las cuales ante sus dimensiones o tamaños descomunales, las daba a trabajar a los siervos, quienes trabajaban gratuitamente a cambio de que les dieran parte de la cosecha, parte de la siembra, y aparte dieran un espacio dentro de lo que es el feudo para poder subsistir, para poder vivir junto con diciendo su familia. Esa combinación permitió una gran producción. ¿Quiénes eran los siervos? Los siervos eran los antiguos esclavos que al obtener la libertad, sin embargo, no tenían los medios para subsistir.
Por lo que para hacerlo, para poder subsistir y tener lo básico, la alimentación, el vestido y demás cosas, le trabajaban al señor feudal. Reitero, de manera gratuita. Les cobraban, yo le daba parte de la cosecha y con esto manteníamos ese equilibrio entre tú, señor feudal, y yo, siervo. Donde tú pones, vamos a decir, el capital con el terreno, con los bienes, con los áperos de labranza, yo pongo la mano de obra, el trabajo. Y esa manera nos complementamos. Tipos de pago. El señor feudal pedía o tenía 4 tipos de pago por parte del esclavo. El primero era la prestación personal de tiempo de trabajo. Una forma a cambio de que yo te dé un espacio para que habites y te dé parte de la cosecha. Quiero que por tanto trabajes gratuitamente mi feudo. Le convenía al señor feudal, quizás no le convenía, pero no había de otra al siervo. A cambio de darte protección, a cambio de darte un lugar dentro del feudo para poder vivir o subsistir con tu familia, a cambio de que vas a trabajar mis tierras de forma gratuita, quiero precisamente eso. Dado que te voy a dar protección y te voy a dar un lugar, un espacio para que puedas estar junto con tu familia, por tanto te pido que me trabajes de manera gratuita. Que tu mano de obra o de trabajo sea gratuita. Entonces, era una de las formas en cómo el siervo le pagaba al trabajador. Perdón, el siervo le pagaba al señor feudal, trabajándole gratuitamente, sin costo alguno, para su manutención o para su cuidado. La otra forma de pago era en especie. Si bien no te puedo pagar con mi trabajo, con mi mano de obra, por X razones, te pago en especie. Parte de la cosecha que yo obtuve y que tú te das con la mayoría y que me correspondió a mí, pues te pago con ello. Te pago con esta especie o con estas especies. En tus feudos sembramos trigo y nos dedicamos a pura siembra de trigo. Con eso, señor feudal, él siembra otro material. Pues bueno, siembra otra leguminosa, otra verdura. Entonces yo te voy a dar con los productos del otro feudo y de esta manera te pago no en dinero, sino te voy a pagar en especie. La otra era renta en dinero, para que de esta manera el siervo siguiera estar ligado, siguiera estar unido, sin deseos de fugarse o deseos de irse ante la autoridad respectiva. La cuarta y última forma de pago era la combinación de algunos. Citaba una parte en trabajo y otra en dinero. Te daba el trabajo del feudo, ya te doy otro dinero. Es decir, había combinación de las partes antes mencionadas. Por eso decimos que consciente e inconscientemente se logró una fórmula que funcionó perfectamente. Por un lado, el señor feudal, por el otro lado, los siervos, y que los unió a los dos, lo que viene siendo el... Ahora, culturalmente a esta época llamada feudalismo del siglo V al siglo XV, culturalmente desde el punto de vista de la cultura, se le conoce como el oscurantismo, por el retroceso o estancamiento de las ciencias, del arte y la cultura en general. Al quedar todo el conocimiento, toda la sabiduría, la sapiencia que se había logrado hasta esos siglos, del siglo IV al siglo V después de Cristo, el conocimiento quedó
ceñido a la Biblia, como el libro sagrado de la palabra de Dios, que contiene todas las respuestas a los enigmas y preguntas del hombre y del universo. En esta etapa, compañeros, lo que predomina es la influencia de la iglesia, lo que predomina son la palabra de Dios, que se plasma tanto en el Antiguo Testamento como en el Viejo Testamento. Culturalmente se le conoce como el oscurantismo, por el retroceso o estancamiento en las ciencias, el arte y la cultura en general. Al quedar el conocimiento ceñido a la Biblia como libro sagrado de la palabra de Dios, quien contiene todas las respuestas a los enigmas y preguntas del hombre, del universo y la vida. ¿Por qué hay un retroceso? Porque ahora el centro de todo conocimiento, toda ciencia, de todo arte, es la figura de Dios, de su Madre María y de sus apóstoles. Porque ahora las historias ya no giran en torno a la vida y milagro u obra de Jesús, sino que el centro del conocimiento, del arte, de la cultura, viene siendo ahora Dios. Porque el conocimiento ha sido revelado, ha sido dado a la humanidad. Y porque todo lo que queramos hacer figura en torno de Dios. Y la palabra de Dios está plasmada en un libro sagrado llamado la Biblia. Y entonces razonaban de la siguiente manera, pues esta etapa se llama oscurantismo. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es un ser omnipotente, es un Señor, es un poder eterno, que pase lo que pase, nunca se destruye, Él siempre permanece. Bueno, ¿qué pasa? ¿O qué debo hacer para irme con Dios? Pórtate bien, pídele a Dios, haz oraciones diariamente y que aparte lo mal tu camino y seguramente lo tendrá. ¿Y qué pasa si me porto mal? Si te portas mal, entonces Dios te va a mandar al mismísimo infierno, a pagar tus pecados, a pagar todo lo malo que has cometido. Si me enfermo, si tú te enfermas, es porque te has portado mal. Y Dios de alguna manera tú mismo te castigas por proceder mal y en consecuencia estás enfermo. ¿Y quién es Dios? Ya te lo dije, es un ser omnipotente, es un ser eterno, es un ser que no tiene principio ni tiene fin. ¿Y quién hizo a Dios? Otra vez. Estoy diciendo que es un Dios eterno, así que no tiene principio ni tiene fin. Comprenderás, por tanto, que Dios permanece por siglos de los siglos. Porque Él no tiene ningún principio, ni tampoco tiene ningún fin. Es un ser eterno. ¿Y qué son las enfermedades? Las enfermedades son castigos de Dios. Si tú te enfermas es porque no has acatado la palabra de Dios. Y para poderte curar, necesitas, por tanto, arrepentirte, pedirle perdón a Dios, para que Él, al ver tu arrepentimiento verdadero y sincero, pueda mandarte la salud. ¿Y cómo me hizo Dios? Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Dios tomó el barro de la tierra, formó la figura humana, dio su aliento divino a esa figura y de ahí naciste tú. ¿Qué más quieres saber si todo está en la Biblia? Si me porto mal, te vas a los mismísimos infiernos, a pagar tus culpas, a expiar tus pecados, hasta en tanto puedas demostrar tu humildad, sencillez, regresarás al reino de Dios. Como puedes ver, compañeros, por más que uno le buscara, las respuestas ahí estaban, ahí estaban. Entonces, como ya estaba revelado al hombre todas las verdades, todos los enigmas, quiénes somos,
cómo nos hicieron, quién es Dios y todo lo que te imaginas, pues simplemente se acabó. Simplemente ahora el conocimiento queda ceñido a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y lo peor, si a pesar de eso la persona no aceptaba la doctrina o la palabra o las cosas dichas en la Biblia, entonces había un tribunal, el tribunal de la Santa Inquisición, en donde condenaba a los herejes, a los apóstatas, a los ateos, aquellas personas que no aceptaban ni creían en la palabra de Dios. Y que en consecuencia Dios les daba ese castigo mandándolos a la hoguera argumentando. Mira, a lo mejor nosotros como seres humanos llenos de errores podemos haber cometido una injusticia contigo condenándote a la muerte. Porque no somos perfectos. Pero Dios que nos ve y Dios que sabe las cosas en este mundo, y si Él ve que hemos actuado con injusticia contigo, que te hemos condenado indebidamente, que no son ciertos los cargos de adorador, de lo negro, de creyente, de lo mismo, entonces Dios no va a permitir que te quemes, Dios no va a permitir que te mueras. Dios va a mandar a su ejército de ángeles, arcángeles y querubines para evitar que las llamas toquen tu cuerpo de inocente, para que las llamas eviten que se queme tu cuerpo de inocente. Y lo llevaban, lo amarraban y le prendían luz. Pues cuando aparecían los ángeles de Dios para salvar a esa víctima, nunca. Entonces acreditaba más al tribunal porque jamás o había, nadie se podía liberar. Y como la proclama era, si Dios que ve todas las cosas sabe que estamos mandando a la hoguera a un a una persona arrepentida, a una persona que no juzgamos bien, Dios va a venir por ti y te va a salvar. Y como nunca esto pasaba, pues como verás que entonces este tribunal adquirió gran poder, adquirió gran dominio, ya lo tenía, pero ahora lo amplió sobre sus habitantes. De esta manera, la literatura ya se ciñe sobre la existencia de Dios, obra y milagro de Jesús, la vida y obra de María, Madre de Jesús, vida y obra de los apóstoles, es decir, todo queda ceñido a la religión. Y hay de aquellos que quieran estudiar o saber más si las respuestas están en lo que viene siendo este libro sagrado. Como puedes ver, compañeros, la cultura griega que había aportado filosofía, había aportado varias cosas interesantes, ahora de repente se ve truncada. Ahora de repente se elimina todo el conocimiento que se tenía. Da Vinci guarda en secreto tus notas y pues tratemos de creer y de aceptar para evitar ser juzgados y evitar por tanto ser enviados a una muerte segura mediante lo que viene haciendo la famosa situación de quemarlos vivos. Otro aspecto muy importante en la Edad Media es que la Iglesia con el Papa se convierte en la guía y censora de la vida humana, en todos sus aspectos, incluso juzgadora, a través del Santo Oficio o de la Santa Inquisición, que resuelve, que sentencia a los opositores a la palabra de Dios. Y los califica como unos herejes, unos apóstatas, unos ateos, incluso los sentencian de satánicos, ordenando su muerte en la hoguera. Pero esperando a sabiendas que realmente esto sucedería, esto así fuera, y que por tanto murieran
precisamente porque sus jugadores los encontraron como culpables, sin ningún elemento de inocencia. La economía era fundamentalmente natural o doméstica, conocida como sistema de la casa o de la familia, pues solo se producía para el consumo personal o para la entrega de la cuota a señor feudal. Regresamos un poquito a lo que viene siendo la comunidad primitiva, porque en un principio en el feudalismo la economía fue limitada, la producción fue limitada. La producción fue limitada para satisfacer las necesidades y el consumo personal, y no para provocar o producir excedentes bajo los cuales se podían enriquecer. La economía era fundamentalmente natural o doméstica, conocida como sistema de la casa o de la familia. Solo se produce para el consumo personal o para la entrega de la cuota al señor feudal, sin excedentes, sin más de lo necesario para poder sobrevivir. Hay poco avance en el desarrollo técnico por razones obvias, debido a que no se producen grandes cantidades como excedente. Entonces el avance técnico tecnológico es escaso, es muy poco. El uso del arado de hierro, igual que en el esclavismo, y solo algunas aportaciones en los instrumentos de labranza. Sí, no hay grandes cambios, no hay grandes inventos, grandes innovaciones. En un momento determinado podríamos decir que hubo un avance, un progreso de esa manera. No, todo sigue rudimentario, sigue arcaico, sigue por tanto dentro de la ignorancia, dentro de la pobreza, y nadie se atreve a opinar lo contrario a sabiendas de lo que les puede pasar como a todos los demás integrantes. En las ciudades aparecen los gremios, que son asociaciones de artesanos o corporaciones de comerciantes para poder defender lo que son sus derechos y centralizar el poder. Otro aspecto importante de lo que viene siendo el feudalismo, ya en su etapa avanzada o en su etapa posterior, es el comercio exterior. Se convierte en la principal, perdón, es que en las ciudades aparecen los gremios. Los gremios, compañeros, eran asociaciones de artesanos o corporaciones de comerciantes para poder defender sus derechos y centralizar lo que viene siendo el poder. Aparecen nuevas actividades, el comercio, que tiene un auge descomunal, ahorita lo vamos a ver con motivo del descubrimiento de América. Con esto los artesanos y las corporaciones de comerciantes deciden unirse, asociarse, para poderse defender ante no solamente la competencia, sino la autoridad del señor feudal y del monarca que vuelve a surgir en esta etapa, del rey que vuelve a surgir más que del monarca. Para hacer un frente a las reglas del señor feudal, a las reglas del monarca, es entonces como estos grupos se organizan, no tanto por defender sus intereses, no tanto por protegerse mutuamente, sino más bien como una forma de ir buscando, ir llevando a cabo lo que es el poder, como una forma de ir manejando la independencia y en consecuencia la libre movilidad de estos grupos económicos o grupos de presión. Por lo que se refiere al comercio exterior, se convierte en la principal actividad económica con el descubrimiento de América, incrementándose la producción mercantil, modernizándose cada vez el mercado productivo. De esa manera el feudalismo se convierte en la semilla del capitalismo.
no solamente se desarrolla incipientemente la agricultura, como lo hemos visto, sino que al haber mano de obra barata o tener pues gente que disponga del trabajo que originalmente el amo, el señor feudal tenía, esto hace entonces que el comercio exterior tenga un amplio desarrollo, una amplia actividad, el cual se amplía o el cual se hace más poderoso con motivo del descubrimiento de América, ante lo cual se incrementa la producción mercantil, se moderniza cada vez más el aparato productivo. Con esos antecedentes, estos postulados o principios que mantienen al feudalismo, es como este se convierte en la semilla del capitalismo. Y veremos cómo el capitalismo llega un momento en que se convierte en la segunda explotación del hombre por el hombre. La primera lo constituyó, como hemos visto, el esclavismo. Primera explotación del hombre por el hombre. Y la segunda, lo vamos a ver, lo constituye el capitalismo. Segunda forma de explotación del hombre por el hombre. Veremos pues cómo se da esta transición. Reitero, no se da de un día para otro. Se da y lleva años en que se van modificando hábitos, costumbres, tradiciones, etcétera, para ir estableciendo los lineamientos. Pero en sí, la actividad mercantil, y de hecho en los libros de historia se maneja mucho que el auge comercial mercantilista se hizo principalmente por la vía naval, de tal suerte que podía comercializarse desde las colonias de América, convertidas en colonias de América, hasta siendo el otro lugar. La conquista de América vino a ampliar las actividades productivas, vino a establecer otro tipo de relaciones productivas, vino a incrementar las ideas a las cuales se destinaba el siervo, que ahora ya no solamente libre e independiente, sino que ahora con cierto modo de sustentar su vida y de poder mantener, si bien no una vida de lujos, no una vida llena de privilegios, se menos una vida más humana que le permitió no solo producir más, sino incluso unirse, asociarse con los agremiados de otros gremios de la redundancia y de alguna manera buscar y tener poder dentro de la sociedad feudal. El feudalismo, compañeros, trató de imponer, y así lo hizo durante siglos, pues el pensamiento que se expresa a través de lo que viene siendo la palabra de Dios, que se mete en el centro, de donde emerge, donde surge todo cuanto conocimiento se pueda dar. Recordemos que este libro sagrado no solamente rigió en el feudalismo, sino que inclusive a la fecha sigue rigiendo al ser humano, sigue guiándolo en su conducta, en su comportamiento, en su forma de ser. Y esto provocó el retroceso que hemos mencionado. Por ejemplo, en esta etapa se manejó mucho la teoría geocéntrica de la Tierra. Durante siglos los seres humanos de aquella época mantuvieron este dogma como una verdad absoluta. La teoría geocéntrica de la Tierra, que deriva desde la época de los griegos con Ptolomeo, digo, no es una grosería, así se llamaba este griego, Ptolomeo, sostenía que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas, incluyendo al Sol, giraban en torno a la Tierra. ¿Por qué? Porque era el lugar donde había seres vivos, seres pensantes, seres racionales que pensaban, que opinaban, y por tanto no podía ser cualquier planeta, sino que era el centro del universo en donde se desarrolló o se llevó a cabo el proceso de la vida.
Ese mismo pensamiento se mantiene, el griego se mantiene en la Edad Media a través de darle una vuelta a esta teoría. Y se establece que la Tierra en la Edad Media es el centro del universo. Pero ahora se sostiene y se afirma que es el centro del universo porque aquí, en este planeta, vino el Hijo de Dios. Por este planeta Dios mandó a su Hijo Jesús. Y si Dios mandó a su Hijo Jesús, entonces este lugar no es cualquier lugar, no es cualquier parte. Es un lugar tan especial, tan sagrado, que Dios tuvo se tuvo el deseo o la gracia de mandarnos a su Hijo. Por tanto, al haber estado su Hijo aquí en este planeta, quiere decir que entonces este planeta es un planeta muy especial. Un planeta diferente a todos los demás. Que por ser el agraciado al venir el Hijo de Dios se convierte en el centro del universo. Y en consecuencia todos los planetas, incluyendo al Sol, van a girar en torno a la Tierra. Esa teoría geocéntrica que hoy sabemos que no es cierto, que es falsa, permeó, se mantuvo y se conservó durante toda la Edad Media. Fue a finales de la Edad Media con dos grandes físicos, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, quienes empezaron a hablar de la teoría heliocéntrica, que sostenía que la Tierra no era el centro del universo, al menos de nuestro sistema solar. Que el centro de nuestro sistema solar era el Sol y no necesariamente la Tierra. Y por tanto, todo cuanto giraba, incluyendo a la Tierra, eran los planetas alrededor del Sol. Este pensamiento, esta idea contraria a la que se mantuvo durante siglos de que la Tierra es el centro del universo, por las razones ya expuestas, estuvo a punto de mandar a Galileo Galilei a la hoguera, por hereje, por apóstata, por mentiroso, por lo que usted quiera. Pero ya a finales de la Edad Media empezó a cambiar el pensamiento del ser humano. Empezó la Edad Moderna con el Renacimiento, que es donde el hombre vuelve a nacer, vuelve a surgir, y ahora todo el conocimiento, toda la sabiduría se encuentra ya no en Dios, sino se encuentra en el hombre mismo. Son los hombres con su razonamiento los que deben de escudriñar la verdad y no esperar a que un Dios le resuelva. En la Edad Moderna aparece y se desarrolla un capitalismo que hasta la fecha se mantiene. Un sistema económico que por más que se le ha buscado, con todos sus errores y sus faltas, se mantiene fuerte. Un socialismo que trató y que luchó después de la Segunda Guerra Mundial por acabar con esa hegemonía del capitalismo y hacerle ver a las personas pues que las cosas son de otra manera y no como se sostenían en la Edad Media. El hombre vuelve al pasado, vuelve a las culturas antiguas, Grecia y Roma principalmente. Se inspira en sus filósofos, en sus escritores y demás personalidades para crear un nuevo conocimiento. Un conocimiento ya no basado en las creencias dogmáticas o en los dogmas de la iglesia, sino un conocimiento basado en lo que viene siendo las ideas de la antigua Grecia, pero ahora bajo la óptica de la razón. El hombre hace un lado los dogmas y ahora cree en la razón, en el razonamiento, como el medio a través del cual obtiene el conocimiento. Pues bien, jóvenes, hemos terminado nuestra segunda sesión, hemos visto cómo se ha venido transformando la producción, la economía, primero a través de forma comunitaria, después aprovechando el trabajo de los esclavos para que trabajen por otros,
con una mano de obra barata, gratis, sin costo alguno. Y después hemos pasado a lo que viene siendo el feudalismo, otro modo de producción, en donde de alguna manera se regresa a la cosa primitiva, pues se produce únicamente lo necesario, lo básico para poder satisfacer su necesidad. Pero estamos viendo ese proceso evolutivo, ese cambio que se da para llegar a lo que viene siendo los últimos modos de producción, que son el capitalismo y el socialismo, opuestos, enemigos. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, trataron de imponer sus reglas en todo el mundo, bien sea como países socialistas o bien sea como países capitalistas. Ya hablaremos en esta clase y haremos un comparativo, haremos una referencia entre socialismo y capitalismo, entre imperialismo y comunismo, donde capitalismo e imperialismo siempre van juntas y socialismo y comunismo siempre van a ir también unidos. Porque el punto máximo del capitalismo es el imperialismo. Y el punto máximo del socialismo, o cuando el socialismo llega a su clímax, a su punto culminante, se convierte entonces en el famoso comunismo. Pues bien, jóvenes, los dejo, nos vemos al ratito, en unos cuantos segundos en Zoom, para ver lo de tus tareas, ver cualquier duda que tengas sobre la clase y ver cómo avanza el mundo, cómo avanza la economía, cómo están dando las cosas, para que como futuro abogado entiendas mejor esta maraña o este mundo que nos tocó vivir, que es la sociedad, entender su problemática, encontrarnos inmersas en las mismas y entender que los problemas o los conflictos sociales que se presentan son las fuentes reales o materiales del derecho, donde surge el derecho. Y cuando la autoridad decide darle solución a ese problema, te crea una ley. Y es así como a través de la ley se trata de resolver el conflicto que se presentó dentro de lo que viene siendo la sociedad. Ahí lo vimos con el problema que tenían las mujeres principalmente, cuando personas les tomaban fotos sin su consentimiento en cuanto a partes de su cuerpo, y sin consentimiento las subían a sus redes, para que de esa manera todos las pudieran ver y pudieran por tanto hablar de ellas. Se creó la famosa Ley Olimpia para castigar a estas personas que sin consentimiento de la mujer exhibieran partes de sus cuerpos y los subieran por tanto a las redes sociales. Hoy sabemos que es un delito y hoy sabemos que esta Ley de Olimpia castiga a este tipo de personas que se dedican a tomar fotos sin consentimiento y exhibirlas en público o darlas a conocer a través de las redes. Ve como un problema social, una conflictiva dentro de la sociedad, dio origen a una ley para poder dar solución a este problema. Entonces tenemos que conocer la problemática social, la problemática económica, la problemática psicológica, para poder entender mejor el derecho, como el conducto, el medio a través del cual se solucionan los problemas. Y aunque nuestra idea no es hacerte ni economistas, ni psicólogos, ni sociólogos, sí al menos entender parte de esta problemática para poder mejor entender las leyes y el derecho. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, compañeros, para aclarar cuantas dudas. Nos vemos en Zoom.